El mundo es del Señor, sus siervos por doquier proclaman su mensaje fiel, salvación al pecador. Lo acabamos de cantar. Y a veces cuando cantamos decimos sus siervos, sí, bueno, los evangelistas, los pastores, los que están allá afuera, qué bueno que están predicando, llevando el evangelio, y sí, qué bueno, gracias a Dios. ¿Y tú? Señor, gracias por que en esta hora podemos abrir tu palabra. Sabemos que siempre que abrimos tu palabra tienes un mensaje, una enseñanza para nosotros. Abre nuestros entendimientos, Señor, y ayúdanos, Padre, a comprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. El mensaje trascendente de Pedro, el testigo, a todo el mundo. Ese es el mensaje de esta tarde. Y yo lo subtitulé: este mensaje era para Cornelio, pero también para ti. Y les voy a pedir que tengamos abiertos nuestros pasajes ahí en Hechos 10. Hechos 10 es la lectura que hicimos, aunque vamos a ver algunos otros pasajes, pero ténganlo ahí preparado, hermanos. Nuestro pastor Rubén Ortiz algunas veces nos ha hablado acerca del proceso de comunicación. Y de hecho lo vemos en el curso de Siervos en Liderazgo. El proceso de comunicación que tiene que ver con un emisor un mensaje, el emisor transmite el mensaje, y normalmente en los libros vas a encontrarte que dice un receptor, pero nos han enseñado que es un perceptor, el que percibe el mensaje. No solamente lo escucha, sino tiene que decodificarlo y filtrarlo e interpretarlo, comprenderlo. Entonces es un perceptor. Y cuando vemos en este pasaje, estamos en una serie donde estamos hablando de mensajes trascendentes, es decir, mensajes importantes por el impacto y las consecuencias que pueden traer, o los beneficios que pueden traer. Estamos hablando de un mensaje que debe ser transmitido. Así que debe haber alguien que lo transmite, alguien que es el emisario, el emisor, y alguien que lo recibe, un perceptor. Y no es la excepción en este caso que vamos a ver de Cornelio y Pedro. Entonces, cuando estamos leyendo el pasaje, hermanos, leímos a partir del versículo 34. Pero cuando vemos la historia completa, podemos ver que algo que dice Pedro en su discurso, muy al inicio, antes de dar el mensaje de Cristo, él dice: ustedes saben que nosotros los judíos, en otras palabras, que yo, pues es aborrecible que yo esté aquí con ustedes, ¿no? Y uno cuando va leyendo eso, de repente a mí, ya conociendo la historia, pero leyendo otra vez y tratando de hacer como que no conozco todo lo que viene adelante, lo voy leyendo y digo: Pedro, estás con gentiles, estás frente a un oficial del ejército, hay soldados, ya viste, tienen espadas, están armados, y hay mucha gente, los vas a ofender, ¿qué pasa? Pero no es eso, sino Pedro tiene un porqué muy específico del por qué inicia. Así, obviamente esto no era algo que no conociera Cornelio y la gente que estaba con él. Ellos estaban acostumbrados a lo que eran las costumbres, válgase la redundancia, de los judíos. Así que él sabía eso, que los judíos no entraban a la casa de un gentil, por ejemplo, que no era muy bueno que convivieran porque se contaminaban. Entonces, para Cornelio no fue sorpresa. Sin embargo, yo pensaba esto y decía: bueno, tienes un mensaje muy importante, no cierres los oídos de estas personas. Y sin embargo, es tan importante esto que dice Pedro, porque hay algo que él aprendió. Y para entender por qué inicia diciendo esto, por qué lo explica, tendríamos que ir 4 días atrás, 4 días antes. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, si leemos ahí en Hechos capítulo 9, versículo 43, dice: y aconteció que se quedó Pedro muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón,
curtidor. Había estado ahí Pedro en Jope, pero tuvo que viajar a otra ciudad, a Lida, porque lo mandaron llamar. Había una mujer llamada Dorcas que había muerto, y entonces Pedro fue y el Señor permitió que la resucitara. Así que él regresa a Jope y se queda ahí, dice, muchos días. Y este es el momento en que Pedro está ahí, y podemos ver que Dios va a preparar tanto al emisor del mensaje como al perceptor del mensaje. Hay algo que está ocurriendo, no lo leímos, pero está aquí en el pasaje de Hechos 10. Primero vamos a ver que en los versículos 1 al 6, el perceptor está siendo preparado por el Señor. Dice el pasaje, no lo voy a leer, pero en un breve resumen, es que había un hombre que se llamaba Cornelio, que estaba ya en Cesarea, y él era un centurión, es decir, un soldado romano que estaba al mando de 100 hombres. Y Cornelio, dice aquí el pasaje, que era un hombre justo y temeroso de Dios. Significa que él conocía de este Dios único y verdadero, que los judíos adoraban, y dice que él era temeroso de este Dios. Y un día dice que alrededor de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión, y en esta visión un ángel se le apareció, y este ángel, bueno, Cornelio pues se asusta. Yo creo que todos vemos que cuando los ángeles hacen su aparición frente a los seres humanos es una visión impresionante, y casi siempre comienzan los ángeles en sus mensajes a decir: no temas, no te eches a correr, tengo un mensaje para ti, tranquilo. Y entonces dan su mensaje, y no es la excepción. Él se asusta, pero de inmediato dice: ¿qué es, Señor? Reconoce que hay un mensaje importante para él, pero el ángel le dice que sus oraciones y sus limosnas, es decir, lo que él daba para agradar a Dios, para ayudar al pueblo, para los judíos, ha sido recordado por el Señor, por Dios. Y entonces le dice que va a enviar a alguien, pero que él tiene que ir por ese alguien, que se llama Simón. Dice de sobrenombre Pedro, que está hospedado en una casa con otro Simón, su tocayo, allá en Cesarea. Y entonces, perdón, en Jope, y le dice: tienes que ir por él, tráelo. Así que, ¿quién era este Cornelio que acaba de recibir esta visión? Ya lo dije, era un centurión. Los centuriones estaban a cargo de una compañía que era de 100 hombres, y esa compañía estaba dentro de un batallón que era de 600 soldados más o menos, y estaban dentro de una legión que eran de 1000 soldados. Entonces él tenía a su cargo 100 hombres, y normalmente dicen los historiadores y los comentaristas bíblicos que un centurión es un hombre entrenado, pero que además tiene ciertas características, que es muy firme, es tranquilo en el sentido de no tomar decisiones arrebatadas, sino que puede tomar decisiones sabias en el momento de la batalla, y aún permanecer en su puesto, pase lo que pase, aún hasta la misma muerte. Un hombre fiel a su ejército, a su país, un hombre con las capacidades de liderazgo. Este era Cornelio. Y en cuanto a ser temeroso de Dios, hay una palabra técnica que es prosélito de la puerta, o tiene algunos otros nombres, pero son aquellos que no eran judíos, que creían en Dios, que estaban, digamos, hartos de todo lo que veían con respecto de la cantidad de dioses que tenían los romanos, los rituales, y que habían escuchado acerca de este Dios único y verdadero que los judíos adoraban, y entonces ellos querían conocerlo, se acercaban y se hacían prosélitos de los judíos. No estaban circuncidados, no aceptaban todas las leyes de Moisés, solamente una parte, asistían a los cultos, pero creían en este Dios y buscaban abandonar todas las demás prácticas idolátricas a las que estaban acostumbrados. Entonces, Cornelio era este tipo de hombre, sincero buscador de Dios, al cual Dios
encontró. Y vamos a ver en la historia. Esto es con respecto al perceptor. ¿Y cuántas cosas utiliza Dios para que vayamos entendiendo que Él existe? Bueno, en Romanos se nos dice que la misma creación es parte de esto que Él usa, para que sepamos que hay un Dios todopoderoso, el Creador, sabio y que existe. Eso es lo que dice allá en Romanos. Pero también usa a otros, el testimonio de aquellos que creen en Él. Lo usa para que la gente vaya viendo que hay un Dios, que existe Dios y puedan acercarse y buscarlo. Entonces Dios puede usar medios para que se acerquen a Él, para que lo busquen. Y ahora ya otra cosa que aquí me llama la atención. Le dice el ángel que tiene que traer a un tal Simón, también llamado Pedro, para que le diga lo que tiene que hacer. Y miren, ahí busquen adelante en el capítulo 11, versículo 14. Acá en el capítulo 10 no se nos dice con precisión, pero en el 11, cuando Pedro está dando el reporte de qué es lo que había sucedido, él detalla para qué tenía que ir. Dice versículo 14, Él te hablará palabras, es el ángel diciéndole a Cornelio, Él te hablará palabras por las cuales, ¿qué dice? Serás salvo tú y tu casa. Bueno, Cornelio creía en Dios, oraba todos los días, lo estaba buscando, pero no era salvo. Necesitaba escuchar el mensaje del Evangelio. Y esta es la preparación que él está teniendo. ¿Cuántas veces en nuestras iglesias como cristianos hay mucha gente que va y que no ha creído en Cristo, pero están asistiendo, están yendo, están escuchando, ven, nos observan cómo nos comportamos, cómo vivimos, cómo somos, y están escuchando acerca de Dios desde su palabra? ¿Han conocido a alguien así? A lo mejor lo ven todos los días en el espejo, ¿verdad? Alguien que estuvo viniendo 1, 2, 3, 6 meses, 3 años, 5 años, y un día creyó. Pero fue escuchando. Y por supuesto, Dios nos va preparando, pero también prepara al mensajero, aquel que va a ser el emisario, el que va a emitir el mensaje. Y lo vemos ahí en los versículos 9 al 16, que es lo que le sucede a Pedro. Porque Pedro, como buen judío que era, él pensaba que solamente los judíos estaban hechos para estar en la gloria de Dios cuando llegara el momento, y que los gentiles, bueno, por eso ni se juntaban con ellos. Y aun cuando ya había cristianos judíos, bueno, que habían sido judíos y que ahora eran cristianos, tenían todavía esta idea que habían heredado desde el judaísmo. Y es algo curioso porque el Señor, Dios, desde el principio, cuando Abraham le hace la promesa, varias veces le repite que Abraham va a ser de bendición. ¿Para quiénes? Para todas las naciones. Y todas las naciones que incluye todos los países, todas las etnias, todas las personas. No quiere decir que todos se iban a salvar automáticamente. Quiere decir que todos podían ser salvos, que todos iban a alcanzar la bendición. Entendemos después cómo iba a ser esto, pero entonces continuamos con que Dios provee y prepara al emisor adecuado. ¿Cuáles son las características de este emisor adecuado? Porque, bueno, mencioné el himno al principio, ¿verdad? Que decimos, bueno, qué bueno que tus siervos están allá predicando. ¿Quiénes son? Pues no conozco a todos, conozco a 2 o 3 y pues qué bueno. No, fíjense, estas son las características y vayan haciendo su lista de verificación. Un hombre o mujer nacido de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has creído? ¿Eres salvo? Primera palomita, ya vas entrando a este emisor adecuado. Segundo, uno que ha entendido acerca de su deber cristiano de hablarle a otros de Cristo. ¿Lo hemos entendido, hermanos? ¿Sí? No estoy muy seguro de que todos hayamos entendido todo, pero debemos de ser de estos que han entendido
que es nuestra responsabilidad, nuestro deber cristiano, hablarle a otros de Cristo. Pero aquí, ¿cómo prepara Dios a Pedro? Y déjenme decir esto, es un dato que a mí me parece curioso, porque Pedro está en Jope, Cornelio está en Cesarea. Sí, en Jope está en la costa del Mediterráneo, digamos que hacia el noroeste de Jerusalén. Y Cesarea está 50 kilómetros más arriba, prácticamente en línea recta, sobre la costa también del Mediterráneo. Son 50 kilómetros de distancia, más o menos. Y Dios le dice a Cornelio, manda a traerlo. Se va a tardar 2 días. Bueno, vas a tardar 2 días en llegar, porque los caminantes en ese entonces les tomaba, bueno, caminaban como unas 16 millas romanas al día, para no cansarse tanto. Eso significaba poco más o menos de 20 y tantos kilómetros. Y entonces iban a necesitar 2 días. Pero le dice, ve por él y tráelo. Ahora, lo curioso que a mí me parece es que ya en ese momento en Cesarea había un evangelista de calibre mundial, Felipe. Ya estaba ahí. En el capítulo 8 vemos que ya había viajado hacia Cesarea. Y después más adelante vemos que Pablo, cuando está viajando, llega con Felipe y se hospeda con él ahí en Cesarea. Entonces Dios está preparando, bueno, Felipe ya estaba preparado, eso entendemos. Felipe ya le había hablado a un eunuco etíope. Él ya sabía que la bendición era para todos, ya lo había entendido, pero Pedro no. Y Dios va a preparar a Pedro no solamente para llevarle el mensaje a Cornelio, sino para establecer este inicio, llamémoslo así, masivo, de llevar el evangelio a todas las naciones. Y entonces le dice, ve por él, y va a preparar a Pedro. ¿Cómo lo prepara? Le da una visión, el Señor le da una visión. Pedro está en la azotea de la casa del curtidor, Simón, y está allí con mucha hambre, pide que le hagan de comer, pero tiene una visión que tiene que ver con comida. Entonces el Señor usa muchas cosas, ¿verdad? Si nosotros estamos en el día a día, Él probablemente va a usar algo para que recordemos un pasaje bíblico, va a utilizar un evento para que nos acordemos de lo que aprendimos en la escuela dominical, para que recordemos las cosas que hemos sido instruidos desde su palabra. Pero aquí a Pedro le da esta visión y le dice, mata y come. Y Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo crees? Yo soy muy judío, muy obediente, no voy a comer. Y la visión se repite 3 veces, y eso me recuerda a que con Pedro el Señor tuvo que tratar varias veces. Pedro, me vas a negar, y me vas a negar 3 veces. Y así sucedió. Después el Señor le llama aparte y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 2 veces. Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y ahora esta visión en donde le va a decir, Pedro no lo está entendiendo todavía, pero le va a decir, ve y predica a los gentiles. Yo no hago acepción de personas. Es lo que Dios le va a mostrar. Y se lo repite 3 veces. La visión se repite 3 veces. Bueno, lo que le dice mata y come se repite 3 veces. Y le dice, van a venir por ti unos hombres, ve con ellos. En ese momento, Pedro oye que tocan a la puerta y son estos hombres que Cornelio dispuso para que fueran. Porque, nos regresamos con Cornelio, cuando Cornelio escuchó esta instrucción de que mandara por Pedro, no dijo, bueno, sí, déjame, espérame tantito, tengo muchos pendientes, voy a arreglar todos mis asuntos y voy a ver mi agenda, a ver cuándo estoy disponible para escuchar lo que tú, Señor, tienes que decirme. No dijo eso. Dice la palabra de Dios que de inmediato llamó a 2 criados, llamó a un soldado devoto, no devoto a él. Entendemos por la palabra que se usa aquí en los originales, que era un soldado que también era un prosélito. Pero los llama a los 3 y les cuenta lo que acaba de ver, lo que acaba de escuchar, la instrucción que recibió, y les dice, vayan. Y los manda y van. Van a tomarse 2 días para llegar, así que llegan hasta el día siguiente, probablemente por la tarde.
Y es el momento en que Pedro terminó de ver esta visión, recibió este mensaje de que abriera la puerta y que acompañara a estos hombres. Y abre la puerta, entran, le dan el mensaje de que todo lo que había pasado, y entonces los hospedan ahí y al día siguiente salen rumbo a Cesarea. Y entendemos que van a llegar al día siguiente, por lo que ya mencioné de la distancia y del tiempo de viaje. Por eso más adelante cuando Cornelio dice que él lo mandó traer, dice 4 días atrás yo estaba recibiendo esta visión y esta instrucción. Así que no perdió tiempo. Eran 2 días de ida para recoger a Pedro, 2 días de regreso, llegó Pedro y de inmediato, ¿qué sucedió de inmediato? Cuando llegó Pedro, no sé cuántas horas ya tenían ahí, porque pues no había celulares, no estaban con el WhatsApp. Ya vamos llegando, patrón, estamos a punto. No les compartieron la ubicación, nada. Cornelio no sabía en qué momento iban a llegar. Pero cuando Pedro llegó, adentro ya estaba una audiencia completa esperándolo. Seguramente más soldados, seguramente más familiares, toda la familia de Cornelio, Cornelio mismo, y ya estaban ahí listos. Y algunos comentaristas han dicho, esta es la audiencia de ensueño de cualquier predicador y de cualquier maestro, esperando a escuchar, expectantes, con toda atención y dispuestos a oír, sin distracción, todo lo que se les tenía que decir. Pregunta, ¿así estamos nosotros? Cada vez que nos sentamos para escuchar una clase de escuela dominical, para oír un sermón, para oír una predicación, porque ellos no sabían quién iba a llegar, no sabían si era un gran orador o si era alguien distinto, que era con una oratoria hasta humanamente hablando pobre. No, ellos no les importó, lo que estaban haciendo era esperar a alguien que traía la palabra de Dios para entregárselas y ellos escuchar, aprender, entender, ver qué hacía falta para ser salvos. ¿Cuál es la actitud que tenemos cuando estamos aquí, cuando vamos a la escuela dominical, cuando oímos una lección? Meditemos en eso también, hermanos. Y finalmente ya está ahí Pedro y va a entregar él el mensaje. Yo quiero, hermanos, que consideremos algo que me parece muy importante. Este mensaje, como dije en el subtítulo, era para Cornelio, pero también es para ti y para mí, por supuesto. Pedro va a presentar este mensaje a Cornelio y nos va a mostrar a nosotros la clave para cumplir con el encargo que Dios nos ha hecho. Dije que Dios prepara, pero no hablé acerca de los seminarios y de los institutos todavía, ¿verdad? Bueno, no voy a hablar de ellos. ¿Por qué? Porque es necesario ser salvos primero, es necesario entender que la gran comisión se nos ha dado y es necesario, el siguiente paso es hablar, compartir el mensaje. Cierto, hay que seguirnos preparando. Cierto, hay que aprender, hay que crecer, claro. Pero si tú ya un día entendiste cuál era el mensaje de Dios para tu vida, que eras pecador, que necesitabas de un Salvador, que ese Salvador era Jesús que Dios envió para que muriera en la cruz del Calvario y que tú tenías que creer en ese sacrificio que hizo por ti para perdonarte, para salvarte, pero que no se quedó en esa cruz, sino que resucitó al tercer día. Si tú has entendido todo eso y creíste, ¿puedes repetir lo que yo acabo de decir? Porque es lo que entendiste, ¿o no? Claro que sí. Pedro le va a presentar este mensaje que tiene que ver con lo personal, con lo profético y con la persuasión.
Vean ahí versículos 38 al 40, hermanos. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y todos nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole del madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Pedro ya está aquí de lleno en este mensaje. Ya está predicándole a Cornelio y a todos los que están con él. Y está dando un testimonio personal. No lo vemos como un testimonio al que estamos acostumbrados, que también está bien, cuando empezamos a hablar de cómo éramos, cómo vivíamos, qué hacíamos, qué creíamos, que esa es, digamos, la primera parte de dar un testimonio personal. Pero Pedro le está diciendo las experiencias que él vivió con Jesús, lo que él vio a este Jesús que sanaba enfermos, que hacía el bien, que predicaba, que enseñaba, que hacía la voluntad del Padre. Pedro le dice, yo lo vi, yo lo viví junto a él, yo estuve allí. Es lo que él está exponiendo en primer lugar, las obras de Jesús, que son parte del testimonio de Pedro. Él conoció personalmente a Jesús y estuvo, aquí dice, junto con los demás, a quienes se refiere a los demás discípulos, viviendo todo esto, conociendo a Jesús, viendo sus obras. Pero también aquí habla de su muerte. Pedro vio la muerte de Jesús. A él le constó que Jesús había sido crucificado allí en la cruz. No se lo platicaron, él supo, él vio, supo que estaba ahí muriendo por él, eso lo fue entendiendo. Hoy lo entendía cabalmente, pero él lo vio. Vio a este Jesús crucificado, perfecto, sin pecado, muriendo en la cruz, hecho pecado. ¿Sabes por quién? Por ti, por cada uno de nosotros, por mí, para llevar el pecado de todos nosotros sobre su cuerpo, sobre el madero. Pedro estaba diciendo esto. Y Pedro experimentó su muerte, experimentó desde su arresto, experimentó su perdón también. Ahora, él habla también de la resurrección del Señor Jesús. La muerte podemos leerla, si ustedes quieren tomar nota, no lo vamos a leer, en Mateo 27, de los versículos 15 al 61, y su resurrección, Mateo 28. Así que él fue testigo, vio al Señor vivo, resucitado. En este punto en que él está hablando con Cornelio, él le dice, todo esto lo he vivido, lo conozco a Jesús, es mi Señor, es mi Salvador. Déjame preguntarte esto, ¿has visto la obra de Jesús en tu vida? Entonces puedes hablar de ello, ¿o no? ¿Vives día a día en su presencia o se te olvida? El lunes se te olvida porque como el domingo está muy cansado, que fuiste al templo y tuviste que comer fuera. Bueno, el lunes ya es tiempo de ponerse al corriente con las cosas del mundo. ¿Sí? No, espero que tu respuesta sea no. ¿Vives día a día en su presencia? ¿Sí? ¿Puedes hablar de eso? Claro, claro que sí. ¿Estás inmerso en la familia de Dios? Esa pregunta está más difícil, ¿verdad? Porque muchos de nosotros nos relacionamos como iglesia con la iglesia. La iglesia me refiero a las personas salvas. Solo los domingos un par de horas. Nada más. Y a veces menos. Porque es parte de lo que nosotros tenemos que vivir para ver la obra de Jesús en la vida de los demás, de mis hermanos, en mi vida, y dar yo testimonio y ser yo de edificación a otros. Pedro
da su testimonio personal. Pero versículo 43, vamos a verlo ahí. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Este es un testimonio profético de las Escrituras. Por eso te decía, esta es esta clave que Pedro está dándole a Cornelio para que entienda el Evangelio, en lo que tiene que creer para ser salvo, pero también es para nosotros, para que entendamos lo que tenemos en nuestras manos y que podemos usar, porque Dios ya nos los dio para compartir el Evangelio. Primero para agradecerle, para darle la gloria a Él, para vivirlo día con día, pero también para llevar el mensaje del Evangelio. Y este testimonio profético, los eventos que han sido profetizados en general en la Biblia, que se han ido cumpliendo. Tal vez no hayamos estado en los estudios de las profecías, pero sí sabemos algo, hermanos, la mayoría de nosotros, que la Biblia, en ella tenemos las profecías, más de 300, que hablan de este Jesús del que está hablando Pedro y al que tú y yo ya conocemos y que se han cumplido. Muchas de ellas, no todas todavía, porque algunas hablan de su segunda venida, pero conocemos esas profecías y hablan de Él y se han cumplido. Lo tenemos en nuestras manos. ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia impresa? Todos. Y si por alguna causa no la tienes en el celular. Bueno, si nada más la tienes en el celular, te recomiendo que la compres impresa. Nos ayuda a recordar más. A los que usan solamente su celular, si tú les preguntas dónde está Nehemías, tal vez no estén muy seguros de encontrar dónde está. Pero cuando la tenemos impresa, tenemos que hacer el esfuerzo consciente de aprender, de buscar, de relacionarnos más. Pero como quiera que la tengas, la tienes. Está a la mano, hoy más que nunca. Así que tenemos las profecías. La profecía, ¿qué dice Pedro? Pedro mismo lo dice, más segura, a la cual hacéis bien en oír. Ahora, ¿qué profecías hay? Ya dije más de 300, por ejemplo, que Jesús nacería en Belén, Miqueas 5:2, que nacería de una virgen, Isaías 7:14, que Él sería luz a los gentiles. ¿Recuerdan que el Señor estaba preparando a Pedro con respecto de este tema? Pero ya estaba aquí, ya estaba en la promesa a Abraham, ya estaba en Isaías, donde dice que le dice al pueblo, también te di por luz de las naciones. Te está diciendo de su siervo, que será luz de las naciones, y se refiere a Jesús. Y obviamente también tenemos las profecías respecto de la muerte del Señor Jesús. Para muestra un botón, hermanos, Salmo 22. ¿Recuerdan el Salmo 22? Este salmo mesiánico que habla acerca de la muerte, que su cuerpo ha sido derramado, o Él ha sido derramado como aguas, sus huesos se descoyuntaron, su corazón fue como cera. Y hoy sabemos que incluso médicamente esto hace referencia a eventos que realmente parecidos a esto ocurrieron en el cuerpo de Jesús. Bueno, habla el Salmo 22 acerca de la muerte. Así que tenemos, hermanos, la profecía. Y Pedro está diciendo, todos los profetas escribieron acerca de este Salvador, de este Jesús. Que todo aquel que crea en Él puede ser perdonado, va a ser perdonado. Y esto es algo muy importante. Cuando la Biblia dice que todo aquel que crea, como en Juan 3:16, será salvo, que todo aquel que crea va a ser perdonado, que Cristo murió por todos, está reforzando este mensaje que Pedro le entregó también a Cornelio y a los que estaban con él. Dios, dice ahí, lo van a leer en sus casas, entiendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Si es cierto, Dios eligió al pueblo de Israel para que a través de ese pueblo trajera la luz al mundo, a su siervo, a quien iba a ser la luz del mundo, a Jesús. Pero el mensaje de salvación no era solamente para ellos, para unos cuantos, sino
para ser llevado a todos y cada uno de los seres humanos, y que todos y cada uno de ellos, si decidían poner su fe en Cristo, fueran salvos, fueran perdonados. Y lo vemos aquí en el registro fidedigno del Nuevo Testamento, lo que los apóstoles escribieron, lo que los evangelistas escribieron, testigos oculares, testigos presenciales de este testimonio que está dando Pedro. Conocí a Jesús, aquí está. Tú conoces a Jesús, si entregaste tu vida a Él, tú lo conoces. Y puedes dar testimonio de Él, y tienes la palabra de Dios, puedes dar testimonio a través de su palabra. ¿Por qué? Porque necesitamos hablar de la palabra. ¿Qué dice allá en Romanos, hermanos? Que ¿cómo van a ser salvos si no les predicamos? ¿Y cómo va a haber alguien que predique si no se envía? Bueno, Dios ya nos envió, pero obviamente también habla de las misiones. ¿Y cómo van a escuchar y a saber y qué se les va a predicar? El Evangelio. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por último, en esta clave dividida en tres que Pedro está presentándole a Cornelio y a nosotros, está el testimonio persuasivo del Espíritu Santo. Versículos 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Se dan cuenta? Se quedaron atónitos porque no pensaban que los gentiles también podrían convertirse y recibir al Espíritu Santo, que no se podrían arrepentir, que no podrían creer. Y lo que estaban viendo es que sí estaba ocurriendo. Y déjenme hacer una aclaración, hermanos. Si se fijan, este es un evento parecido, pero no igual al Pentecostés. En el Pentecostés, allá en Hechos 2, ¿qué sucede? Se oye un estruendo como de un viento recio. Hay unas lenguas como de fuego y hablan en lenguas. Y todos los extranjeros que no entendían, entendieron de qué estaban hablando, porque estaban hablando su idioma. Esas son las lenguas. Y luego, acá con Cornelio, se dan cuenta, había 6 hermanos de Jope, judíos, que habían acompañado a Pedro, y ellos iban a ser testigos de cómo los gentiles podían oír el Evangelio, podían entender el Evangelio, podían creer en el Evangelio, podían ser salvados por el Señor, e iban a recibir el Espíritu Santo. Y por eso Dios permite que este evento suceda así, una señal para que los judíos que estaban ahí pudieran ver físicamente que el Espíritu Santo había venido, que el don del Espíritu Santo había sido recibido también por los gentiles, y no solo por los judíos allá en Hechos 2 y en alguna otra oportunidad, sino aquí también. No debemos esperar, no, estos no son patrones en la Biblia como para nosotros decir, así tiene que ser la conversión de cada cristiano. No. Lo que tenemos que esperar es convicción, tanto el sabernos culpables, pecadores, pero convicción también en cuanto a creer en el mensaje del Evangelio. Y el Espíritu Santo dice en Romanos 8 que da testimonio, versículo 16, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. Así que si hemos creído, el Espíritu Santo nos va a hablar, nos va a dar ese testimonio que necesitamos para estar seguros de haber recibido la salvación. En 1 Juan 5, no lo busquen, léanlo después, en los versículos 6, después 9 y 10, se nos habla que si creemos en el testimonio de las personas, ¿cómo no vamos a creer en el testimonio de Dios? Y Dios da testimonio a nosotros a través del Espíritu Santo. Así que está diciéndole Pedro que está este testimonio, su testimonio, el de los apóstoles, el de los discípulos. Está también la profecía y está también este testimonio persuasivo del Espíritu Santo. Eso se lo dijo a Cornelio. Y antes de que terminara de dar su sermón, quizá esto
entendemos que es un resumen que Lucas hizo de todo el sermón de Pedro. Aún así es muy cortito y aún así toca todos los puntos necesarios que debemos conocer. Que Cristo, que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Por qué digo que sí toca la parte de los pecados? Porque adelante dice que podíamos recibir creyendo, lo dice ahí en el versículo 43, el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo? Pues porque Cristo murió y que Él resucitó al tercer día, como Pablo lo escribió allá en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que estaba escrito que Jesús iba a ser crucificado, iba a morir, iba a ser sepultado y que iba a resucitar al tercer día, como estaba escrito. Y el Espíritu Santo entonces nos confirma. Y hermanos, vean el versículo 42, me voy a regresar a un versículo. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Pedro está diciendo, a nosotros que fuimos testigos nos envió. Pero ¿sabes una cosa? Mateo 28, del 18 al 20, a ti y a mí nos manda. Marcos 15, 16, a ti y a mí nos manda a predicar el Evangelio. Y a Cornelio, una vez habiendo creído, lo está mandando a compartir las buenas nuevas. Antes de que terminara, ya había hablado, ya había presentado el mensaje del Evangelio y viene el Espíritu Santo. No vino antes, vino cuando ellos habían escuchado el Evangelio y entendemos que creyeron en ese momento y entonces el Espíritu Santo vino. Y ellos nacieron de nuevo y fueron salvos. Una última cosa, hermanos. Pedro les dice que impide que sean bautizados. Y hoy acabamos de ver y gozarnos con unos hermanos que dijeron, entendí, quiero obedecer, quiero ser bautizado, quiero dar testimonio público de mi identificación con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección a vida nueva. Y los vimos hoy. No se olviden de felicitarlos, hermanos. Pero si alguien aquí no ha cumplido con este mandato del Señor de bautizarse, es el momento de que lo considere, que hable con los pastores. Pero si alguien más no ha entendido que ha sido enviado a predicar el Evangelio, si alguien de aquí no hemos entendido eso todavía, pero ya somos salvos, hermano, ya estás preparado. Sí, síguete preparando. Sí, hay formas de presentar el Evangelio distintas, claro, pero el mensaje es el mismo. Este mensaje y el mensaje que yo al principio te repasé y que tú dijiste que es el que habías creído, ese es el mensaje que tú puedes y tienes que presentar. Y eso es a lo que nos llama el Señor. Tenemos nuestro testimonio, tenemos el testimonio de las Escrituras y tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Dios está preparando corazones, Dios está preparando emisarios. Somos nosotros. Ya podemos empezar. Podemos perfeccionarnos, sí. Y hermano, ¿por qué la urgencia? ¿Por qué Pedro fue de inmediato? Porque un día, tú y yo ya no vamos a poder hablarle a nadie de Cristo, porque vamos a estar en su presencia y desde allá no podemos hablarle a nadie. O a lo mejor el Señor viene y ya no podemos hablarle a nadie nosotros, los que hemos creído. Pero también un día, esa persona en quien tú estás pensando ahora, que no conoce a Cristo, que no ha creído en Él, que no ha tomado esta decisión, un día ya no va a escuchar, porque va a estar muerta, no solamente aquí en la tierra, sino también para la eternidad, en la condenación eterna. Por eso la urgencia, por eso entender el mensaje, por eso saber que Dios nos llama y por eso saber que tenemos que hablar de Cristo en Jerusalén, en Samaria, en Jope, en Cesarea, porque esa es nuestra tarea. Señor, gracias porque
Tú nos hablas, gracias porque nos das la palabra, Señor. Gracias porque entendemos, Padre, que tú nos llamas. Nos llamaste primero para que entendiéramos el Evangelio, creyéramos en Cristo. Nos salvaste, Señor. Y ahora nos llamas para que llevemos ese mismo mensaje a otros. Y, Señor, que entendamos que podemos llevarlo verbalmente, pero hay muchas formas, aún escritas en los medios de internet, en tantos lugares que podemos llevar, Señor, porque donde quiera que hay comunicación humana, Señor, haznos entender que allí podemos dejar el mensaje, llevar el mensaje, pero que no se nos olvide, Señor, que tenemos a tantas personas cerca que necesitan desesperadamente escuchar de Cristo, saber de Cristo, creer en Cristo. Gracias, Señor, por tu obra de redención. Gracias, Señor, por la oportunidad de servirte llevando este evangelio tan hermoso. Y, Señor, prepara los corazones y que aquellos que van a escuchar el mensaje del evangelio, que han escuchado hoy aquí y que no han puesto su fe en Cristo, puedan, Señor, reconocerse pecadores delante de ti, dignos del infierno, Señor, de la condenación eterna, pero también que sepan que hay esperanza, que Cristo murió por ellos, que pueden pedir perdón, Señor, y pueden ser perdonados si creen en la obra de Cristo en la cruz, en su resurrección y en Él como Salvador. En nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.